Dios les bendiga, queridos hermanos. Este es el pastor de la iglesia Dios es Amor. Mi nombre es Marvin Molina y es para mí un honor llegar hasta sus hogares para predicar la palabra de Dios. Ahora en esta oportunidad quiero hablar sobre el aborto. El aborto es condenado por Dios en la Biblia. En Canadá, el aborto inducido es legal y no está limitado por la ley. Se practica a petición de la mujer y sin límite de gestación. Se practica en hospitales públicos y es gratuito. En los últimos 25 años, casi 50 países han cambiado sus leyes para aprobar total o parcialmente lo que es el aborto. Se cree que desde que se legalizó el aborto aquí en Canadá, han matado a más de 4 inocentes personas, a 4 millones de niños, por lo cual creo que tanto como los que están de acuerdo con el aborto y los que han hecho esta actividad van a dar cuenta a Dios, porque el aborto es pecado, pero hay un aborto que sí es aprobado por Dios, que es el abortar el pecado. En este mensaje deseo que aprendamos a abortar, pero sí a abortar el pecado. Santiago capítulo 1 versículo 13 al 15 nos dice de esta manera: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Creo que ustedes como yo, lo que menos deseamos es dar luz a la muerte. Muertes a través de nuestros hechos, a través de nuestros actos. Dios nos dice que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. La Biblia está llena de varios personajes que se dejaron embarazar por sus deseos carnales, como está el caso de David, que se dejó embarazar por sus deseos carnales de adulterio cuando vio a Betsabé bañándose. Tenemos el caso de Saúl, el primer rey de Israel, cuando oyó una canción, se dejó embarazar de la envidia. Oyó una canción de sus conciudadanos cuando decían: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. También tenemos el hecho de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes se dejó embarazar de lo que es la codicia por el dinero y vendió al maestro por unas monedas. Y así pudiésemos mencionar cantidad de personajes de la Biblia, como es el caso de los hermanos de José, que lo vendieron, el caso de Alejandro, que le hizo mucho daño al misionero Pablo, que es conocido como Saulo de Tarso. Tenemos a Jezabel, la reina, que era esposa de Acab. También tenemos a Salomón, el hijo de David. Todos ellos se dejaron embarazar por el pecado, y la Biblia menciona los actos de maldad y de pecado que ellos llegaron a hacer. Ahora, ¿cómo llega el pecado a ser un hecho? Dios nos lo muestra muy sencillo. Dice el Señor que así como se concibe una vida entre un espermatozoide y un huevo materno y nace una criatura, asimismo, cuando cada uno de nosotros es tentado por su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Ahora usted me dirá, ¿qué es la concupiscencia? La concupiscencia es el deseo desordenado de bienes materiales o deseo desordenado sexual por una persona a la cual no es tu esposo o tu esposa. Otros le llaman que la concupiscencia es el pensamiento ilegal a las normas de Dios o la ambición o el impulso a hacer lo malo. El libro de Job describe que las personas que no temen a Dios concibieron dolor, dieron a luz iniquidad, y en sus entrañas traman engaño. Eso lo dice Job en 15:35. Esto nos muestra cómo el resultado del pecado nos hace preñar por el pecado y van a dar a luz muerte que les traerá dolor a sus vidas. El famoso humorista Roberto Gómez Bolaños
conocido como Chespirito, cuenta de esta manera: cuando yo estaba en el vientre de mi madre, ella sufrió un accidente que estuvo al borde de la muerte. Un médico le dijo que abortara y ella le contestó: ¿abortar yo? Jamás. Es decir, dice Roberto Gómez Bolaño, mi madre defendió la vida y gracias a su decisión el mundo pudo disfrutar del Chavo del Ocho y de Chespirito como Roberto Gómez Bolaños. Podríamos también mencionar la cantante canadiense Celine Dion o el jugador de fútbol más famoso del mundo, Cristiano Ronaldo, y muchos más que se suman a personas que no fueron abortados. La Biblia condena el aborto. Pero volviendo a lo que Dios nos está señalando hoy, ¿cómo el creyente debe evitar quedarse embarazado por el pecado? Vea, la Biblia está llena de ejemplos. En el Salmo 7:14 dice así, conforme a la gente que es llamada o es seducida a pecar: he aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz un engaño. Salmo 7:14. De acuerdo a la teología, el pecado es toda transgresión a la ley divina. Es todo aquello que se aparta de lo que es recto y de lo que es justo. La Biblia nos señala de esta manera cómo actúa la persona que no tiene temor a Dios. Segunda de Pedro 2:14 lo señala de esta manera. Describe a esas personas que continuamente se dejan preñar por el pecado. Hebreos 2:14 dice así: que tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Quizás alguno de ustedes me preguntará: ¿qué hace entonces el pecado en nosotros? Creo que muchos de ustedes tienen la respuesta y no sé si deba contestarla. ¿Qué hace el pecado en nosotros? De acuerdo a mi experiencia, y ustedes no me dejarán mentir, sería algo así. El pecado nos denigra, entristece el alma y trae vergüenza al ser humano. Generalmente, cuando usted y yo pecamos, el ser humano trata de esconderlo, evita hablar del suceso porque revela la parte oscura de la persona. Los pecados, hermano, hermana, generan sentimientos negativos y destructivos a las personas, los cuales pueden llegar a ser difíciles de reparar. ¿Es esa su experiencia? ¿No sería más fácil evitar el pecado, o mejor dicho, abortar el pecado? Porque el pecado no viene de un momento a otro. Primero es concebido en nuestros deseos, en la mente, en el corazón. Ahora, ¿cómo se puede abortar el pecado? Sencillamente, se aborta cuando sabemos que estamos embarazados de pecado en nuestros corazones. Lo voy a explicar más despacio. La Biblia señala: cuando la concupiscencia, después que ha concebido, en otras palabras, cuando sabemos que nuestros pensamientos ilegales, nuestros pensamientos corruptos han llegado a la conclusión de manifestarse, tenemos que decir no al pensamiento desordenado y abortarlo de nuestra mente, de nuestro ser. La Biblia nos señala que debemos de traer nuestros pensamientos a la ley del Señor y traerlos en oración. Señor, aquí traigo este pensamiento de pecado, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Vea, un ladrón, después que ha hecho los planes del robo, va y lo desarrolla. La Biblia lo dice así en la nueva versión internacional. El Salmo 64:6 dice así. El pecador, de esta manera, lo menciona así. Salmo 64:6. Maquinan injusticia y dicen: hemos tramado un plan perfecto. Cuán incomprensible son la mente y los pensamientos humanos.
El libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, nos aconseja que la mejor medicina para abortar el pecado es la palabra de Dios. Cuando usted estudia la palabra de Dios, la medita y la memoriza, a la hora que venga el pecado a su mente y a su corazón, usted va a tener el poder para abortar el pecado. Hebreos 4:12 nos dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que, hermano, hermana, tú que me escuchas, ¿quieres obtener mayor poder contra el pecado? Lee la palabra y memorízala. Cuando vengan los pensamientos de pecado, repréndelos con la palabra de Dios, recitando los versículos bíblicos. Usted puede decir: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. O puede decir: no dejo que mi boca me haga pecar, ni puedo decir delante del ángel de Dios que fue ignorancia. Esto lo dice Eclesiastés 5:6. La Biblia también nos enseña: no tengas envidia de los que hacen maldad o iniquidad. O puedo señalar la Biblia en el Salmo 37. Es un salmo bellísimo, donde dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Lo puedes leer en el Salmo 37, versículo 1 y 4. El 22 de septiembre de 1958, hablando acerca del aborto, Eddie Buccelli fue llevada al hospital de emergencia y fue diagnosticada con apendicitis. Lo peor del problema para Eddie Buccelli es que ella estaba embarazada, y al ser examinada por los médicos detectaron que el niño nacería con discapacidad y le aconsejaron que abortara. La valiente mamá decidió tener a su bebé a toda costa y el niño nació. Ahora el mundo puede apreciar una de las voces más famosas a nivel mundial, que se llama, el cantante es Andrea Bocelli. Yo personalmente tengo un hermano en Cristo que ayuda a muchos niños huérfanos en el mundo. Él no tiene un título misionero o de pastor o de evangelista. Sin embargo, con su trabajo secular y el amor por las misiones, tiene un ministerio para Dios de ayudar a niños desamparados. Y ese ministerio ha llegado a muchos países de Latinoamérica y aún en países como Asia y África. La historia de este hermano es que su mamá fue violada por un malhechor, dejándola embarazada. Los médicos le aconsejaron a esta mujer que lo mejor sería abortar. Si ella hubiera abortado, mi hermano no estaría con nosotros, que ayuda a muchos niños y está ayudando a muchos niños inocentes. Sí, el aborto de una persona, de un niño, eso sí es pecado. Pero el abortar el pecado de nosotros es determinante para vivir una vida santa delante de Dios. Desearía, hermanos, que fuésemos más sensatos, pues el pecado destruye nuestras vidas, nos esclaviza apartándonos de Dios. Hacer el bien y alabar a Dios está en nosotros. Hemos sido llamados, los creyentes, hemos sido llamados a ser vencedores y no víctimas de destrucción. Hemos sido llamados a estar por encima con autoridad, como líderes, y no a estar debajo, avergonzados y señalados por las malas acciones que nos dirigen a través del pecado y que da a luz la maldad y la desobediencia. Así que termino con esto, hermanos, hermanas. Vivamos como lo que somos. Somos hijos de Dios, escogidos, llamados, perdonados. Somos vencedores, elegidos y cubiertos por la sangre de Jesucristo para ser más que vencedores en el Señor, aprendiendo a abortar
cada día de nosotros el pecado que nos asedia, pues Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Que tengan una semana bendecida. Dios les bendiga y seamos vencedores en Cristo Jesús, que Dios está con nosotros. Amén y amén.